Ya. Entonces vamos a comenzar. Ya saben que el Zoom no se preocupen por el tiempo. Ya el Zoom de la objetivo único de esta clase es que puedan rendir un buen examen, un buen parcial, ¿no? Empezamos entonces, ¿ya? Vamos a empezar primero con las preguntas teóricas. En el parcial, las preguntas de fisicoquímica son sencillas, simplemente de encerrar, ¿no? O falso y verdadero, nada más. ¿Ya? La primera pregunta, yo lo tengo anotada aquí en esta hojita, porque solo me lo pasaron la imagen por WhatsApp, igual el examen. Y dice, la ley de Boyle se define por un sistema gaseoso que opera a volumen constante donde la presión es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es falso o verdadero? Según lo que saben. Falso. Falso, ¿no es? Porque Boyle es a temperatura constante, no a volumen constante. Claro, puede haber esa palabrita que dice inversamente que lo puede confundir, ¿no? Así que tienen que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Eso, entonces la respuesta sería falso. ¿Ya? Seguramente en otro modelo de examen ya lo han visto, ya deben saber la respuesta. Pero vamos a repasarlo un ratito, no está de más. Entonces, la pregunta número 2 dice, las presiones parciales corresponden a la ley de, y nos da opciones, ¿no? Graham, Gay-Lussac, Boyle, Charles y Dalton. ¿Cuál sería según ustedes? Dalton. Dalton, ¿no? Sí, correcto. ¿Ya? Vamos entonces a la pregunta número 3 y nos dice, la viscosidad de la glicerina aumenta cuando aumenta la temperatura. ¿Falso o verdadero? ¿Sería falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Qué dicen? Sería falso, ¿no? Porque deben saber que la viscosidad, cuando disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad. Le di, por ejemplo, un claro ejemplo, que era con la miel de abeja, ¿no? Cuando la compran a temperatura ambiente en el frasquito, se mueve todavía, ¿no? Porque está a temperatura ambiente. Cuando lo llevan al refrigerador, ya el frasquito está como más frío, entonces ya es más, como decir, pegajosa, ya no, si voltean el frasco no sale fácil, tiene que sacarle una cuchara a la miel de abeja, ¿no? Entonces, su viscosidad disminuyó, aumentó, porque la temperatura también disminuyó, ¿ya? Entonces, es falso, ¿ya? Después está la pregunta número 4, que dice, la ecuación de Van der Waals relaciona el volumen de las moléculas y las fuerzas de atracción que existen entre ellas. Eso sería verdadero, ¿eh? Sí, porque nos dice el volumen de las moléculas y nos dice la fuerza de atracción. Van der Waals es la fuerza de atracción. Puede que le cambie esa palabrita igual de atracción por repulsión, así que tienen que tener mucho cuidado y leer bien el enunciado. Nada más. Entonces, la pregunta número 4 sería verdadero. Después la última, que es referente a las propiedades coligativas, dice, la propiedad coligativa en una solución depende fundamentalmente de, nos dice, y nos da opciones igual, ¿no? Presión, disolvente, naturaleza, soluto o ninguno, dice. ¿Cuál sería? Para algunos que han avanzado propiedades coligativas. Las propiedades que deben saber, ¿no? Que son 4. El aumento del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación, la presión osmótica y la disminución de la presión de vapor. Son esos 4, ¿ya? Entonces sería el soluto, ¿ya? El soluto es lo que sí o sí depende de las propiedades coligativas, ¿ya? De eso va a depender si va a aumentar o va a disminuir. ¿Ya? Espérenme un ratito, la doctora Goitia me está... Número 1, ya viene la parte práctica. Y el primer ejercicio que nos da
el parcial sería sobre la ley de Galuza. ¿Ya? Lo que nos da de dato son la variación de altura en milímetros de mercurio y también nos da la temperatura. La variación de altura 0 nos da los siguientes datos: 18, 25, 30 y 73. 20, 25. Y 50. ¿Ya? Esos datos nos da el primer ejercicio, es un dato de un comportamiento de un sistema gaseoso, ya que opera a volumen constante, nos dice. Entonces, en base a estos datos, nos dice que encontremos el coeficiente térmico de presión y también que la presión, una vez nivelado en el manómetro, tiene 730 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos la presión atmosférica, que es 730 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, para esta clase de ejercicio, lo primero que vamos a hacer es un cuadrito. Un cuadrito donde lo vamos a ordenar. Apague su micrófono, compañero. Ya. Ya. En el primer cuadrito va a venir la temperatura en grados centígrados y la temperatura en grados Kelvin. Después viene la presión en milímetros de mercurio y la presión en atmósfera. ¿Ya? Entonces vamos a ir rellenando este cuadrito según los datos que nos dieron. Entonces, temperatura, lo colocamos, ¿sí? En orden, decreciente. 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿Ya? Ok. Después vamos a convertir estas temperaturas a grados Kelvin, ¿no? Ya saben, simplemente sumándole 273,15. Entonces, 273 más 20 sería 293,15, 298,15, 303,15, 308,15, 313,15, 318,15 y 323,15. ¿Ya? Después la presión en milímetros de mercurio, ¿cómo lo vamos a poner? Ya que nosotros tenemos variación de altura en milímetros de mercurio, lo vamos a poner simplemente sumando la presión atmosférica, la presión en ambiente, con la variación que tuvo en el manómetro de mercurio. Entonces sería 730, 0, aquí simplemente 730, ¿no? Después, 730 más 12, 742. 730 más 18, 748, 730 más 25, 755, 730 más 30, 760, 730 más 36, 766 y 730 más 73, que sería 803. ¿Ya?
Entonces ya tenemos nuestra presión en milímetros de mercurio. Ahora, simplemente para llevarlo a la atmósfera, saben, tienen que dividir todos estos valores en 760. Entonces, 730 dividido entre 760 sería, vamos a trabajar con 3 decimales, ¿ok? 0,961. 742 dividido entre 760, 0,976, 748 dividido entre 760, 0,984 y 755 dividido entre 760, 0,993 y 760 simplemente 1, 766 entre 700 y sería 1,07. 830 dividido entre 1,057. ¿Ya? Entonces tenemos esta tablita, ¿ya? De presión y temperatura. Entonces con lo que trabajamos es con la temperatura en grados Kelvin, que esto va a ser la variante X, y la presión en la atmósfera va a ser la variante Y. Entonces, si se fijarán en el examen que les envié, no les dice la fórmula que van a ocupar ni nada. Entonces ustedes ya tienen que conocer la fórmula, saber cuál van a ocupar, ¿no? Entonces, la fórmula para encontrar el coeficiente térmico de presión y la presión del sistema, ¿no? Es presión va a ser igual a P0, presión a temperatura 0, más P0 otra vez por el coeficiente térmico, BP, que es el coeficiente térmico, por la temperatura, ¿ya? Esa es la fórmula. Y esa fórmula la podemos acoplar a la ecuación de la recta, ¿no ven? Que sería Y igual a A más BX, donde BX va a ser igual a BP, coeficiente térmico, por P0. Y A es igual a P sub 0. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer regresión lineal y vamos a encontrar tanto el valor de A como el valor de B. ¿Ok? Hacen entonces regresión lineal. Haciendo eso tendríamos 293,15, 98,15. 0,961, 0,976, 0,984, 0,993, 1,07, 1,057 y ya está, ¿ya? Entonces, yo haciendo regresión lineal me sale que el valor de A, ¿cuánto nos sacaron el 1? ¿Cuánto sale el valor de B? A mí me sale 0,191. Y para B me sale 2,61 por 10 a la menos 3. ¿Está bien esos resultados? ¿Les salen esos resultados, chicos? Haciendo regresión lineal. O muy rápido. ¿Le están saliendo esos resultados, chicos? Solo estamos haciendo regresión lineal. Ocupando la temperatura en grados Kelvin en la atmósfera. ¿Ya? ¿Le salió? ¿Alguien? ¿O no está? Sí, está perfecto. ¿Ya? Ok. A mí me salió Entonces, 2 decimales menos, pero creo que no varía mucho. Sí, puede que le varíe en esta última cifra o en este uno de ellos, ¿ya?
por el decimal, quizás aquí no le pusieron trabajaron con 2 decimales o con 4, puede ser igual, que varía un poco, ¿ya? Pero el resultado van a ser semejantes, ¿ok? Entonces, como el inciso A me pide que calcule el coeficiente térmico de presión, que sería BP, ¿no ve? Entonces, ese es mi objetivo, encontrar BP. ¿Cómo hago eso? Al saber el valor de B, puedo hacer, o igualarlo, ¿no? La que sé que, Hola. por definición de la ecuación de la recta, sé que B es igual a todo esto. Entonces digo, P0 por BP es igual a B. ¿Y B cuánto vale? B vale 2,61 por 10 a la menos 3, ¿ya? Pero me dice que solo tengo que dejar libre BP, el coeficiente térmico, solo eso me pide. Entonces, eso sería igual a 2,61 por 10 a la menos 3 dividido entre ¿cuánto? Entre P0, ¿no ve? O presión, o P sub 0, que sería el valor también, que sería A, ¿no ve? A es igual a P sub 0. Entonces, simplemente lo que está multiplicando va a pasar a dividir 0,191. Y ese sería el resultado de nuestro coeficiente térmico de presión. 2,61 exponente a la 3 dividido entre 0,191. Trabajamos con 3 decimales y nos saldría 0,014 si redondeamos el último 3 ya que tiene al ladito un 6. ¿No ves? Entonces este sería nuestro coeficiente térmico de presión, 0,014. Hasta ahí ya hicimos el inciso A. Vamos entonces con el inciso B. Y lo que me pide es que encuentre la presión a una temperatura de 65 grados centígrados. ¿Cómo hago eso? Yo puedo ocupar la fórmula, pero se me hace más fácil y más sencillo ocupar la ecuación de la recta, ya que tengo los valores y tengo también que sé que Y es igual a la presión y la X es igual a la temperatura. Entonces, si yo ocupo mi ecuación de la recta y despejo, entonces, si yo quiero encontrar Y, ¿no ve? Entonces, reemplazo y digo A 0,191 más B 2,61 por 10 a la menos 3. Y esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿no ven? Sumándole 273 tendríamos 0,15. Tendríamos 338,15 grados Kelvin. Entonces eso sería por 338,15 grados Kelvin. Y Y, que es igual a la presión, ¿no ven? ¿Cuánto sería? 338,15 por 2,61 exponente a la menos 3 más 0,191. Y nos saldría 1,073 atmósferas. Esa sería la presión a una temperatura de 65 grados centígrados. Entonces, si vemos en nuestra tabla, ¿no ve? 65 estaría que es mayor que 50. Entonces, la presión también tendría que ser mayor, ¿no ve? Porque estamos hablando de Gay-Lussac, que a mayor temperatura, mayor presión. Entonces, si se fijan, 1,073 es mayor a 1,057. Entonces, va aumentando, ¿no? Tiene sentido. ¿Ya? Eso sería con respecto al primer ejercicio, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda para que le saque foto y se lo pueda enviar? Una sí, en la parte de BP, ¿cómo lo ha despejado, perdón? Sería BP es igual, el valor de B, ¿no? Por definición de la ecuación de la recta, es igual a P0 por BP. Entonces, hacemos la igualdad, ¿no? P0 por BP es igual a B. ¿B cuánto vale? 2,61 por 10 a la menos 3.
¿ya? Despejando BP, esto que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿ya? Y este valor de P0 es igual a, y es por eso que tiene 0,191, nada más, ¿ya? Ah, ya, muchas cosas. Ok. Les saco foto entonces, chicos, ¿ya? Se los envío para pasar al siguiente ejercicio, si no hay dudas. Entonces, voy a borrar y pasamos al ejercicio número 2. Disculpe, Lique. ¿Eso es modelo de examen? Sí, es modelo de examen que les pasé ahí al grupo de WhatsApp de apoyo de físico-química. Ahí está, Ah, ya. ¿ok? Ya, entonces vamos a continuar con el segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio es de líquidos, de viscosidad para ser exacto, ¿ya? Entonces, nos dice, un líquido cuya viscosidad es de un Poisson, vamos anotando los datos. Datos de viscosidad tenemos un Poisson. ¿Qué más? Tenemos su densidad de líquido. La densidad de líquido, que es 1,0158 gramos centímetro al cubo. A una temperatura que no la vamos a ocupar la temperatura. La fórmula no nos incluye la temperatura. A este líquido se deja caer una esfera que tiene un radio. Tenemos el radio de la esfera, 0,55 milímetros. También tenemos el peso de la esfera, su masa, 0,086 gramos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Nos dice calcular la altura del viscosímetro si el tiempo que tarda en caer la esfera es de 1 minuto y 15 segundos. Entonces, el tiempo lo podemos poner directamente como el tiempo, podemos ponerlo directamente en segundos. 1 minuto 60 segundos más 15 sería 75 segundos, ¿ok? Para no alargarnos. Entonces, en base a todos estos datos dados, nos pide que encontrar entonces la altura del viscosímetro. Entonces, ¿cuál es la variante en nuestra fórmula de viscosidad que nos va a ayudar a encontrar la altura del viscosímetro? Entonces, vamos a la fórmula, ¿no? Viscosidad es igual a 2 por radio, por la gravedad, por la densidad de la esfera, menos la densidad del líquido, dividido en 9 por la velocidad. ¿Ya? La velocidad es la que me va a ayudar a encontrar la distancia recorrida por la esfera, o la altura del viscosímetro, que es lo mismo. Entonces, la distancia es lo que vamos a buscar. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Primero, podemos despejar la velocidad, encontramos la velocidad y después interpretamos la fórmula de velocidad y encontramos la distancia. Entonces, si despejamos la velocidad, tendríamos la siguiente fórmula. Velocidad sería igual a, lo que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, velocidad sería igual a lo mismo, gravedad por la viscosidad de la esfera, perdón, la densidad de la esfera menos la densidad del líquido, 9 por la viscosidad. Esta sería la fórmula para encontrar la velocidad. ¿Ok? Entonces, lo que me falta aquí es la densidad de la esfera. ¿Cómo encuentro eso? Yo por definición o por fórmula sé que la densidad de la esfera es igual a masa sobre el volumen de la esfera. Tengo la masa, sí, me lo está dando de dato, pero no tengo el volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago para eso? Ocupo esta fórmula, la voy a ocupar más después. Entonces, el volumen de la esfera es igual a 4 tercios
pi por radio al cubo. Pero mi radio también tengo una objeción. El radio está en milímetros. Eso tengo que llevarlo a centímetros. Todo trabajamos en centímetros en ejercicio de viscosidad. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente dividiéndolo entre 10, ¿no ves? Porque un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces lo divido entre 10 y me saldría 0,055 centímetros. ¿Ya? Y aquí ahora sigo con la densidad de la esfera es igual a la masa sobre el volumen de la esfera. Entonces ya tengo el radio, simplemente reemplazo para encontrar el volumen de la esfera y tendría 4 tercios pi por radio al cubo, que sería 0,055 centímetros al cubo. ¿Eso cuánto me saldría? 0,55 al cubo por pi 6,969 por 10 a la menos 4. ¿Eso le sale? Sí, 0,69. 6,96, ¿no? 6,96 por 10 a la menos 4. 4. Correcto, 4 centímetros al cubo. Ya tengo el volumen de mi esfera entonces. Ya tengo el volumen de la esfera y por este lado reemplazo entonces para encontrar mi densidad de la esfera. Entonces, la masa 0,086 gramos dividido entre mi volumen que lo acabo de encontrar 6,96 por 10 a la menos 4 centímetros al cubo. Entonces mi densidad de la esfera va a ser igual a 0,86 dividido entre 6,96. 123,56. Sí, correcto. 123,56 gramos sobre centímetro al cubo. ¿Ya? Entonces ya tengo mi densidad de la esfera. No me falta más. No me falta nada más para poder ocupar mi fórmula. Entonces, ocupo esta fórmula en la parte de aquí. Entonces digo, el volumen, o la velocidad, perdón, la velocidad va a ser igual a 2 radio al cubo, perdón, radio al cuadrado, que sería 0,055 centímetros al cuadrado por la gravedad. La gravedad también es un dato que ustedes no se lo va a dar. Saben que la gravedad es 1,981 metros sobre segundo al cuadrado, pero como lo trabajamos en centímetros todo, tendríamos que la gravedad es 981 centímetros segundo al cuadrado. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la densidad de la esfera, 123,56 menos la densidad de líquido, que me lo estaba dando, ¿no? 1,0158. Esto se igual a gramos sobre centímetros de cubo, dividido entre 9 por la viscosidad. Un poise, las unidades de viscosidad es gramo, centímetro por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí, centímetro al cuadrado por centímetro sería centímetro al cubo, y este centímetro al cubo sería gramo con gramo, se va también, y un segundo con un segundo. Entonces, este centímetro va a pasar arriba y segundo va a quedar abajo. Entonces, me va a quedar las unidades de velocidad, ¿no ven? Que serían metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto me saldría eso? 123,56 menos 158 por 981
por 0,055 al cuadrado por 2. Me sale que mi velocidad es 727,3 metros sobre segundo. ¿Ya? Esa es mi velocidad. Pero lo que me estaba pidiendo era la distancia, ¿no ven? Ok. Lo hacemos en esta parte de abajo. Creo que tengo campo abajito. ¿Ya? Entonces, por definición también sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿no ven? Entonces, si despejáramos distancia, sería velocidad por tiempo. Entonces, mi distancia sería igual a velocidad por tiempo. Y el tiempo ya lo tengo, ¿cierto? Ya tengo el tiempo. Entonces, voy a despejar en esta parte de abajo, reemplazo los datos y digo 727,3 metros sobre segundo por el tiempo. El tiempo, 75 segundos. ¿Y cuánto me saldría mi distancia entonces? 727,3 por 75. Eso me saldría 54.000, ¿no? Ah, no, perdón. Creo que dividimos entre 9. No me acuerdo si dividí entre 9. Espérenme un ratito. ¿Me siguen con la calculadora? La velocidad sale 80.811. Creo que sí, no lo dividí entre 9, si no me equivoco. A ver. Creo que no lo dividí entre 9. Sí, no lo dividí entre 9, disculpen. ¿Ya? Solo esa partecita. Sí. Me olvidé de dividir entre 9. Entonces era 80,81 centímetros sobre segundo, ¿no? Entonces en esta parte también cambiaría. ¿Ya? Sería 80,81 centímetros sobre segundo por 75 segundos. Entonces, esa sí sería, ¿ya? La distancia, ¿ya? Disculpen, me olvidé de dividirlo entre 9 por 75. Entonces me saldría mi distancia 6.060. 60,75. Sí, exactamente. 60,75 centímetros. Ahora, si se fijarán, nuestra distancia es alta, ¿no ven? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que la distancia viene proporcional al tiempo. Como el tiempo es 75 segundos, entonces tardó harto, no ven caer del glicosímetro y recorrió una distancia también mayor. Entonces, tengan en cuenta eso. Por lo general, cuando nos pregunta el tiempo siempre no es mucho. Por ejemplo, la distancia que nos da siempre es 80, 60, 100, ¿no? Y el tiempo siempre nos sale 15, 14, coma y algo, ¿no? Entonces viene proporcional al tiempo, ¿ya? Sería eso, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda para pasar al siguiente ejercicio y le saco foto? Todo claro. Ok. Pasando entonces al siguiente ejercicio, le saco foto. Creo que ¿han visto la triple interpolación con el factor de compresibilidad Z? Chicos, ¿alguien? Se los enseñó a los docentes del ingeniero Frank, más que todo avance esa clase de ejercicio. Sí. ¿Bien? Ya es con un cuadrito, un poquito complicado. La verdad, va a ser la primera vez que voy a explicar este ejercicio, no lo expliqué porque no vi que entró, la verdad. En este parcial, el primer ejercicio que encontré, y es sencillo, solo hay que ordenarnos igual con un cuadrito. Nos dice datos, y nos da el volumen, nos dice encontrar el volumen, encontremos el volumen, y nos da de dato N, un mol, que es de nitrógeno,
Y también nos dice que hay ese gas tiene una presión de 500 atmósferas, ¿ya? Y una temperatura de 20 grados centígrados. Bueno, entonces, eso no da solo eso simple dato. Después nos da la presión crítica, 33,15 atmósferas, y la temperatura crítica también, que es 126 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, tenemos que ocupar, cuando no nos dice nada más que la presión crítica, estos valores, quiere decir que tenemos que ocupar el factor Z. Factor de compresibilidad Z, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer un cuadrito que no es complicado de rellenar. Así que se chueco, ¿ya? En el examen, si se fijarán, le da este cuadrito para que puedan trabajar. Ya, no tanto. Ok. Después le da aquí, en lo vertical, en esta parte va a venir PR, le dice. Y aquí TR, presión reducida y temperatura reducida. Y después en los cuadritos, le da un cuadrito rellenado, casi rellenado. Le da para rellenar. ¿Ya? Ya. Le da para rellenar y se lo rellena de esta manera. 2, 3, 10, 20, 1,159, 1,691 y aquí 1,130 y 1,500. ¿Ya? Entonces, lo que quiere, para que encontremos el factor de compresibilidad Z, es encontrar el valor que incluya tanto a la presión reducida y a la temperatura reducida. ¿Cuál sería ese valor? Por ejemplo, aquí va a venir la presión reducida y aquí la temperatura reducida. Entonces, el valor que voy a ocupar, que va a ser mi factor de compresibilidad Z, va a ser el que va a venir en este cuadrito. ¿Ya? En este cuadrito. Que va a venir en el cuadrito del medio. ¿Ya? Entonces, pero para hacer eso, tengo que encontrar presión reducida y temperatura reducida. ¿Cómo hago eso? Hay una fórmula que es presión es igual a PR. Voy a poner directo, ¿ya? Voy a hacer directo. La fórmula, presión reducida es igual a la presión dividido entre la presión crítica. Y la temperatura reducida, de igual manera, es igual a la temperatura dividido entre la temperatura crítica. Entonces, si se fijan, tenemos los datos, presión, temperatura y presión crítica. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar en estas fórmulas y encontrar tanto la presión reducida como la temperatura reducida. Entonces, tendría presión reducida es igual a presión, 500 atmósferas, dividido entre presión crítica, 33,5 atmósferas. Eso me saldría 500 dividido entre 33,15. 14,93. Podemos trabajarlo con 3 decimales, ya que el factor de compresibilidad Z, no sé si se fijaron en los ejercicios, siempre tiene 3 decimales. Entonces trabajamos con 3 decimales, chicos. Con 3 decimales.
Entonces ya tenemos la presión reducida. Entonces, despejando también la temperatura reducida, tendríamos temperatura, esto en grados Kelvin, que sería sumándole 273,15, tendríamos 293,15. Entonces, 293,15 dividido entre 126 grados Kelvin. Ya tendría mi presión, mi temperatura reducida. Y me saldría 2,326. 2,326. ¿Ya? Y eso lo anoto según lo que es, ¿no? De presión reducida va aquí y temperatura reducida aquí. Pero si se fijarán, los que tienen guía de teoría del año pasado, tal vez se lo pasó el ingeniero por PDF, puede que sea la trampa en el examen. Fíjense, la presión crítica va acá y la temperatura acá. Puede que se lo haya cambiado así. Entonces no se van a guiar por la cantidad de números, digamos. Como este 2 viene acá y este 14 viene acá. No, digamos. Fíjense por lo que es el valor de temperatura crítica nos dice, perdón, temperatura reducida, viene aquí. Y la de presión reducida viene aquí. ¿Ya? Tengan cuidado de eso. Entonces sería 2,326 y para presión reducida 14. Es una pregunta. Discúlpame que te corte. Que va en el texto del ingeniero Loy. No le En escuché el bien la pregunta. examen, por ejemplo, mañana tenemos examen de teoría Ya. de fisicoquímica. Ujú. ¿Será que van a entrarlo en el texto con el ingeniero Eloy que yo tengo del año pasado? ¿Entrarán sus teorías de ahí la o teoría es es el un mismo. apunte de lo que hace la doctora? Y el de teoría es el mismo para todos. ¿Es ¿Ya? el mismo entonces de teoría? Porque Sí, estaban queriendo de ocupar eso y estaban con la el duda de si no hacía su propio examen. a menos de que, no sé si tengo entendido que el texto sea diferente, pero que yo sepa, todos lo ocupan el mismo texto, el del ingeniero Efraín. Ya. ¿Ok? Entonces, lo que nuestro objetivo es encontrar este valor, ¿no? Que va a ser Z. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Para eso vamos a hacer una triple interpolación. ¿Cómo hacemos eso? O sea, vamos a hacer solo 3 interpolaciones y en base a eso vamos a encontrar este valor. Entonces, vamos a hacer esto, miren. Lo primero que vamos a hacer, vamos a alimentar en la calculadora estos dos, esto va a ser X y esto va a ser Y. Pero el 2 viene con 1,159, el 3 con 1,130 y vamos a preguntar para 14,925 y nos va a dar este valor, ¿cierto? Este valor. Después vamos a hacer otra interpolación. 2, esto va a ser X y esto va a ser Y. 3 va a ser X y esto va a ser Y. Y para X de esto, vamos a preguntar su Y y vamos a tener este otro valor. Hasta ahí tenemos estos dos valores. Después vamos a ocupar la parte de arriba. Entonces vamos a preguntar 10 para el valor que nos salga y 20 para el valor que nos salga. Y vamos a encontrar para 2,323 y ya tenemos el resultado o el dato que nos relaciona tanto a la presión reducida como la temperatura reducida. ¿Ya? Entonces hacemos eso con calma. Hacemos ¿Lo puedes regresión. explicar, por favor? Ya. Por Vamos a hacer favor. este valor, ¿ya? Este valor. ¿Cómo hacemos eso? 2, alimentamos esto va a ser X y esto va a ser Y. 2, X y Y, 1,159. Alimentan entonces eso, 2 para X y para Y, 1,159. Y después 3 es X y para Y 1,130. Para 3, 1,130. Y después preguntan para el valor de 14,25, es decir, su valor de Y por regresión lineal. Y para eso su valor de Y me sale a mí 0,784. ¿Le sale eso? Sí, ¿Me siguen con la calculadora? ¿Le sale eso? ¿O no sí. entendieron esa triple interpolación?
Yo no entendí. ¿Será que Yo lo no puedes entendí. explicar de ¿Puedes nuevo, por explicar favor? de nuevo, por favor? Ya, les digo ¿Cómo pues. lo tenemos que hacer en la casa? Lo primero que vamos a hacer es una interpolación simple. Es lo que hacíamos en inorgánica, ¿no es? Y nos ordenábamos temperatura, solubilidad, en este caso 2 y 1,159. Y para el valor que queremos es 14,925, 3, así miren. Pero no vamos a estar haciendo resta y todo eso, ¿no ve? Lo que hacemos simplemente alimentamos y preguntamos para 14,925. No sé si me explico. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. ¿Ya? Entonces preguntamos, alimentan de esta manera, el 2 va para el otro, para este valor, va el 2 con este, el 3 con este, y preguntan para 14. Y vamos a tener este otro valor. ¿Ya? Sacamos entonces otra regresión lineal, 2y, 2x, y para y, 1,691. Alimentan 1,500. Y preguntamos para 14,925 su resultado en Y. ¿Cómo es eso para eso? Para el número, ¿cómo se pregunta? No entiendo esa parte. Simplemente, ¿no es? Que ya tenés esos dos datos alimentados, agarras Shift y Stat, regresión lineal, y te sale ahí Y chulito y X chulito, así. ¿No ves? Sí, y tenemos que preguntar para X, ¿verdad? Sí, no, para Y, porque esto es X. Ah, ya, a ver. Preguntamos para Y, porque esto es X. ¿Ya? Todo lo que tenemos, el valor que tenemos es X. Entonces a mí me sale, para este valor de acá, me sale menos 0,778. ¿Ya? Ese valor me sale. Ahí. Ahora, miren, si ya tenemos esos dos valores, está fácil. Está fácil encontrar la última interpolación que vamos a hacer. Es ocupar ahora los valores que hemos encontrado. 10 viene con este, 20 con este, y X, que es este, vamos a preguntar y vamos a encontrar este valor. ¿Ya? Entonces hacemos eso. 3, regresión lineal, 10,0784, 20x y y es menos 0,778. Y preguntamos para 2,326 su valor de y. Y me sale... ¿Alguien lo sacó? ¿Ya? A mí me sale 1,982. Entonces, ese sería el valor de Z. Z igual a 1,982. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte de la tablita? ¿O se perdieron en esa parte? Nos perdimos, auxiliar. Nos perdimos. No entendí. ¿Puede volver a explicar, Edwin, por favor? Que no. Con la calculadora, ¿nos puedes explicar, por favor? Ya, entonces, está la fórmula, ¿no? Regresión lineal, y tienen la tablita, ¿no? Para añadir. Entonces, simplemente van a añadir al principio, la primera interpolación, dos datos. Esto para X y esto para Y. Esto para X, esto para Y. ¿Ya? Nada más. 2 para X, 3 y tanto sus valores. Para 2, 1,159. Y para 3, 1,130. ¿Ya? $1,130. Entonces, ya lo tienen alimentado. Ahora, pregunta. Para 14,925, Shift y Stat, ¿no ve? Y pregunta, regresión lineal, y preguntan su valor de Y. Y le sale, perdón. Estaba alimentado antes, perdón. 2. En total, entonces, solamente metemos 4 datos. Y preguntamos. 2.
Este con este va el primer dato. Este con este, Claro. y preguntan para este. Y Ah, sería ya. este con este con este, y preguntan para este, y tendríamos este dato. ¿Ya? Y después, con los datos que ya encontramos, 10 con el dato que encontramos, 20 con el dato que encontramos, y después preguntamos para la temperatura reducida el factor de compresibilidad Z, ¿no es? Porque incluye ya los dos valores que teníamos, tanto para presión reducida y temperatura reducida. ¿No es que vienen así? ¿Se fijan? Incluye a los dos. ¿Ya? Entonces sería eso. ¿Le salió, chicas? Pues siguen igual en las mismas. Después de poner los datos a la calculadora por regresión lineal, ¿qué tenemos que buscar? El valor de Y para todo. Esto es Y, esto es Y. Y esto también es Y, pero Y de este valor. O sea, el Y con su chulito. Exactamente, ese Y chulito. A mí me sale error. Pongo No, el Y, sale error. pero lo alimentaste los dos datos así. Tienes Con este, que con borrar este. la memoria de la calculadora antes de No, la verdad tener yo los nunca he borrado la datos. memoria, ni sé hasta Tiene ahorita, que, pero no influye en tiene que eso. ingresar primero el 14,92, después recién poner el chulito, Exactamente, porque así es exactamente. mi calculadora. Ujú. Para preguntar esto, y después recién te sale el Y chulito y das igual. Nada más. Auxiliar, una pregunta, disculpe. Dígame. Ya le entendimos más o menos los dos datos, los otros dos datos, los dos de la derecha, los otros dos. Ahora lo de arriba lo puede decir, los que son Ya. verticales. Estos dos Lo del están bien medio. a lo horizontal. Ahora a lo vertical alimentan 10 y el valor que encontramos, ¿no es? 0,784. Va la primera, el primer conjunto, digamos, ¿no? El primer X y Y. 20, X y Y. Esto es X y esto es Y. Ahora van a preguntar para 2,326. Y ese va a ser 1,982 me salió a mí. O quizás Los por otros dos espacios quedarían vacíos, entonces. claro, por ejemplo, ahí miren, ustedes deciden, chicos. Ustedes pueden ocupar, ya que si se fijan, ¿cuáles son los datos que nos dieron en la tablita? Son este y este, ¿no es? Si quien quiere puede trabajar así, a lo vertical. Encuentran en base a estos dos datos, este dato. En base a este dato. Y al final, ¿qué hacen? Ya que tienen estos dos datos, encuentran aquí. O sea, de todas maneras le va a salir el mismo resultado. Hagan la prueba, le va a salir el mismo resultado. ¿Ya? Pueden trabajar a lo vertical o a lo horizontal. Igual le va a salir el mismo resultado. No hay problema. ¿Ya? Entonces, todo esto hicimos solo para encontrar el factor de compresibilidad Z. Para eso, lo que me pedía era el volumen, ¿no ves? Y eso tiene una fórmula. Entonces, tiene la fórmula de presión igual por el volumen molar igual a Z por R por la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo que me va a ayudar a encontrar el volumen? El volumen molar. Entonces, despejando el volumen molar real, va a ser igual a Z por R por la temperatura dividido la presión. Entonces, el volumen molar sería igual a Z 1,982 por 0,08205 por la temperatura 293,15 y la presión 500 atmósferas, ¿no es? Entonces mi volumen molar real va a ser igual a 1,982 por 0,08205 por 293,15 dividido entre 500. Edwin, una pregunta. ¿De dónde sacaste 1,982 el valor de? Es 1,982. ¿Está bien? Claro, pero ¿de dónde sale eso? Esa parte es lo que no lo entiendo. Incluye tanto a la presión reducida como a la presión reducida y a la temperatura reducida.
el valor que esté entre el medio de los dos, ¿no ven? Que incluya ambos, ese es. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Auxiliar, ¿cómo hizo para sacar lo que es menos 0,778? Ah, eso alimentamos la calculadora. 2x, y, 1,691, 3x y su y, 1,500. Y preguntamos para 14,95 y nos sale este resultado. Ok, gracias. Ya. Entonces, mi volumen molar, entonces las unidades de mi volumen molar serían, nos dicen el volumen molar, litro sobre mol. Entonces, por fórmula sabemos que el volumen molar es igual a el volumen sobre N, el número de moles. Entonces, volumen sería igual a volumen molar por N. Entonces, mi volumen, solo volumen, sería de igual manera, ¿no es? Sería solo 0,95 porque ¿cuántos moles es lo que teníamos nosotros? Simplemente un mol, ¿no ves? Simplemente un mol. Entonces, si hubiera tenido 2 moles o 3 moles, eso ya lo hubiera aumentado, ¿no ves? El volumen. Entonces tengan en cuenta eso igual. Solo por esta ocasión, ya que es solo un mol, el volumen no cambió. Es igual al volumen molar. ¿Ya? Eso, chicos. No sé si quieren que les explique otra vez, o todos entendieron esta parte, o no sé, es la primera vez, la verdad, que... Edwin, disculpa una preguntita. Edwin, Sí, ¿No dígame. puede una por favor? preguntita, por favor. A ver, corregime, creo que para sacar el valor de Z, X es 10 y Y para hacer la interpolación 0,784. Sí. ¿Sí? Después el otro es 20 y Y va a ser menos 0,778. Sí. Y para sacar valor de Y tengo que poner en X 2,326. Y preguntas ya, ¿Sí? Chulito, para esto, ¿no? Y te va a Ajá, salir... para sacar valor de Z. Ajá. Ah, ya. Nada Gracias. más. ¿Ya? Es lo mismo, chicos. Si lo hubiera ¿Lo hecho puedes explicar aquí del PBS? de aquí, Sí. esa fórmula se la van a dar, por ejemplo, está ahí en sus libros, seguramente la han visto. Lo único que cambia es este B, veis con una rayita arriba es el volumen molar real. Así está la fórmula. Entonces, para eso tenemos que sacar, despejamos, ¿no? El volumen molar real, presión, pasa a dividir a Z por R por T. Entonces, reemplazando los datos, tenemos nuestro volumen molar. Entonces, ya que tenemos el volumen molar, podemos por fórmula saber que volumen molar real es igual a volumen sobre el número de moles. Entonces, ¿tenemos el número de moles? Sí, un mol. Entonces, por eso es que le decía que tengan cuidado, no siempre es el volumen molar igual al volumen. Porque si hubiera sido un 2 o 3 moles, hubiera duplicado, ¿no? Su valor o triplicado. Entonces, tengan en cuenta eso también. ¿Ya? Nada más. Ya, gracias. Ok, les saco foto entonces, chicos, y se los envío. Ya, el ejercicio número 4 es relacionado al calor de vaporización. ¿Ya? El calor de vaporización. Entonces, nos dice el calor molar de vaporización del tolueno, nos dice, es datos. Tenemos el calor de vaporización. Nos da 86,74 calorías gramos. ¿Veis? Tengan en cuenta esto. El calor de vaporización tiene que estar en calorías mol y está en calorías gramos. Tenemos que convertir con el peso molecular eso. ¿Ya? Entonces tenemos después, nos dice, en su punto de ebullición de 111,15. Entonces la temperatura 1 es 111,5. Entonces ya deben saber por definición, ¿no ve? O así seguramente se lo explicaron.
que cuando dice en su punto de ebullición, la presión, ¿cuál es la presión de la que estamos hablando? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se lo dijeron? Una Cuando atmósfera. dice una atmósfera, ¿no ve? Exacto, una atmósfera. ¿Ok? También cuando le diga a nivel del mar, cuando le diga a nivel del mar, también significa que tenemos una presión de una atmósfera. Entonces, la presión, 1 va a ser 760 milímetros de mercurio, ¿ya? ¿Por qué le estoy poniendo en milímetros de mercurio? Porque al final nos dice, calcular la presión del tolueno a 94 grados centígrados en milímetros de mercurio. Entonces tenemos la temperatura 2, que sería 94 grados centígrados, y vamos a encontrar la presión en milímetros de mercurio. ¿Ya? Y después, ¿qué más? Como anotamos también el tolueno, la fórmula del tolueno, y su peso molecular, si no me equivoco, es 92 gramos mol. ¿Ya? Y la fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1 igual al calor de vaporización dividido entre la constante R por 1 sobre temperatura 1 y menos 1 sobre temperatura 2. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, mi objetivo es despegar presión 2, ¿cierto? Eso tenemos que despegar. Entonces, pero para eso, primero, antes de ocupar mi fórmula, tengo que llevar mi calor de vaporización a calorías mol. ¿Cómo hago eso? Con el peso molecular, ¿no? Entonces, calor de vaporización va a ser igual a 86,74 calorías, gramos. Entonces, yo coloco mi peso molecular, 92 gramos, 1 mol. Gramo con gramo se va, y me va a quedar calorías mol, las unidades que necesito para aplicar en mi fórmula, ¿no? 86,74 por 92. Y me saldría 7.980,08 calorías mol. Ya tengo entonces mi calor de vaporización en las unidades que necesito, que sería calorías mol. ¿Ya? Después, también tengan en cuenta el valor de R, ¿no ven? El valor de R no es el de los gases, sino otro valor que incluye calorías, que sería 1,987 calorías mol por Kelvin, ¿ya? Ese valor vamos a ocupar en esta fórmula. Entonces, para hacerlo más sencillo, si se fijan en esta parte de la ecuación, tenemos todos los datos. Tenemos R, tenemos calor de vaporización, tanto temperatura 1 y como temperatura 2. Aquí lo único que vamos a hacer es sumarle 273,15 para llevarlo a grados Kelvin. Entonces tengo 384,15 grados Kelvin, 94 más 273,15, 367,15 grados Kelvin. Ya tengo mis dos temperaturas en grados Kelvin. Entonces, reemplazo y digo, logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1 va a ser igual a el calor de vaporización, 7.980, perdón, 0,8 dividido entre la constante, 1,987 por 1 sobre la temperatura 1, que sería 384,15 menos 1 sobre la temperatura 2, 367,15
15. ¿Ya? No les pongo unidades porque al final solo se va a simplificar y lo que me va a quedar aquí es milímetros de mercurio. ¿Ya? Presión 2 sobre presión 1. Entonces, ¿cuánto me saldría todo esto? Haciendo la resta, sería 1 dividido entre 384,15. Menos 0,48. A ver, ahorita vamos a ver. Esperen un ratito, vamos a probar. Por 7.900,08 dividido entre 1,987. 0,484. Menos 0, ¿no? ¿Sí? Menos 0,484. ¿Les salió eso a todos? Así a lo rápido, metiendo todos los datos a la calculadora. Sí, auxiliar. ¿Sí? Ya. Ok, entonces, para despejar esto, primero tenemos que hacer desaparecer el logaritmo natural, ¿no ven? Y también saben que por matemática, que la base de un logaritmo natural tiene base e. Entonces, ¿cómo hacemos desaparecer ese logaritmo natural? Decimos entonces, presión 2, presión 1, va a ser igual a, como tiene base e, esa base va a pasar como base de este número. ¿No ven? Hacemos desaparecer el logaritmo natural, e menos 0,484. Entonces, presión 2 va a ser igual a P1 por E menos 0,484. Presión 2 y presión 1, 760 milímetros de mercurio por E menos 0,484. Entonces mi presión 2 va a ser esa. ¿Cuánto sería? Tiene que salir menor, obviamente. 468,398. Podríamos redondearlo a 468,4, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Ok? Esa es la presión a una temperatura de 94 grados centígrados. Ok, en esta clase de ejercicios tienen que tener en cuenta, para ver que el resultado les salió bien, que la presión de vapor aumenta cuando aumenta la temperatura. Un claro ejemplo es cuando en un día normal no hacen hervir la caldera, cuando está a borbotones, ¿no? La tapa de la caldera incluso quiere volar, ¿no? Está hirviendo, y si le baja la temperatura, entonces ya la presión de vapor disminuye y ya la tapa como que ya no salta, ¿no ves? Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Nada más, chicos. A medida que la temperatura aumenta, la presión también de vapor tiene que aumentar. Eso. Entonces, ¿se te dio este ejercicio? Fácil, ¿no? Simplemente reemplazar y despejar. ¿Ya? Pasamos al 5 entonces. ¿Se entendió? Sí, auxiliar. Ya. Debe sacar fotos, esperen un ratito y seguimos con el último, que es de propiedades coligativas. Ya. Ok. Borro entonces, ya le saqué foto. Ya, el ejercicio número 5, C, vamos a dividirlo como en dos partes, porque si se fijan, o para los que están viendo, lo tienen en mano, o el celular, o otros están con computadora, ¿no? Pueden leer el enunciado. Nos dice, sacamos los datos, y nos dice, una solución que posee
0,493 de naftaleno. Entonces, para propiedades correlativas, todo lo que sea sólido se lo va a representar con la letra, con el número 2 y la letra W, para el salud. W, y entonces su dato sería 493 gramos. No le vamos a poner de naftaleno porque sabemos que el peso molecular es el naftaleno. Su peso molecular 2 entonces va a ser 128,17 gramos mol. ¿Ya? Y nos dice que está, esos gramos están disueltos en un solvente, y todo lo que sea solvente va a ser con el número 1. Entonces, el solvente 1, 60 gramos. Esta cantidad de solvente es del tetracloruro de carbono. Y también nos dice que da un aumento, origina un aumento del punto de ebullición. O sea, tenemos delta TV, que sería 0,412 grados centígrados. ¿Ya? Hasta ahí sería lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es el objetivo de todos estos datos que nos dieron? Al ver la fórmula, que es delta TV es igual a KB por 1000 por la masa del soluto, masa del solvente W1 y peso molecular del soluto. Entonces, si se fijan, tenemos todos los datos. Lo único que nos falta es KB. Entonces, mi objetivo en esta primera parte es encontrar KB, que sería la constante ebullioscópica del solvente, que en este caso sería el tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono. ¿Ya? Entonces, despejando esto, yo tendría todo lo que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar, y todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, tendría mi KB despejado de la siguiente manera. Delta TV por masa del solvente, W1, por peso molecular del soluto, y dividido entre 1000 por masa del soluto, W2. ¿Ok? Entonces, mi KB sería igual delta TV, 0,412 grados centígrados, por la masa del solvente, 60 gramos, por el peso molecular del soluto, 128 gramos mol, ¿ok? Y dividido entre 1000 por el peso del soluto, 0,493 gramos. ¿Ya? Entonces aquí, gramo con gramo se va, y las unidades que me va a quedar de mi constante ebullioscópica sería grados centígrados por gramo dividido entre mol. 0,412 por 60 por 128 dividido entre 1000. En el peso molecular te faltó aumentar el 0,17. Ah, perdón, sí. Ah, ahorita lo... Ah, perdón. Sí, aunque no aumentaron mucho, pero ya. Sí, perdón. Puede que afecte un poco el dato, ¿ya? Ok, 117 gramos mol, ¿ya? Ahora sí, 0,412 por 60 por 128,17 dividido entre 1000 y dividido entre 0,493. Entonces, mi constante ebullioscópica me sale que es 6,43 redondeando grados centígrados por gramo dividido entre mol, ¿ya? Ok. O también puede ser llamada, puede ser las unidades, grados centígrados sobre molar. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el objetivo de que tiene en la fórmula 1000? Son los 1000 gramos de solvente, que es la molaridad, ¿no es? Y los moles, es como decir que aquí abajo estaba de esta manera, si hubiera sido un molar. Mol sobre gramos, sobre 1000 gramos, ya lo llevamos a 1000 a multiplicarlo.
en gramos. Entonces, si hiciéramos extremos con extremos, medios con medios, gramos subiría y mol se quedaría abajo, ¿ya? Es por eso que lo trabajo así nomás, con los gramos y los moles, para no confundirlos y ponerle molar y así, ¿ya? Entonces, la primera parte, podemos poner la primera parte de este ejercicio, es simplemente para encontrar la KB, la constante bulloscópica de nuestro solvente. Porque más a continuación, fíjense, más a continuación nos dice, mientras que en otra podemos, ¿le puedo sacar foto así? Para que después hagamos otros datos, porque lo único que hicimos aquí es encontrar la constante bulloscópica. ¿Se entendió, no ves? ¿Hasta aquí? Sí, se entendió. Lo único que hicimos es encontrar la constante bulloscópica, nada más, ¿ya? Para el otro vamos a sacar otros nuevos datos, entonces le saco foto, no es mucho, pero para que se guíen por partes. Vamos a sacar otros datos, porque más adelante nos da otros datos. El único objetivo era que sepamos nuestra constante bulloscópica, que es este valor, ¿ya? Entonces sacamos los datos y nos dice, en otra solución, con un peso, tenemos el peso del soluto, que en este caso no nos dice que si es del naftaleno, un soluto desconocido nos dice, 0,631 gramos. Ojo, miren lo que dice, en el doble del peso del mismo solvente. Entonces, nuestro peso del solvente, ¿cuánto era? ¿Recordarán? 60 gramos, ¿cierto? Era 60 gramos de tetracloruro de carbono. Entonces, si me dice el doble, son 120 gramos de tetracloruro de carbono otra vez, ¿ya? Entonces, este es un soluto desconocido. El peso es del soluto desconocido. Y también nos dice que este soluto origina un aumento del punto de ebullición de 0,592 grados centígrados, ¿ya? Entonces, este dato de KB ya es un dato que podemos ocuparlo. ¿Por qué? Porque como estamos ocupando el mismo solvente, podemos ocupar la misma KB, ¿ya? En un mol, ¿ya? Entonces, ¿qué me pide ahora? Calcular el peso molecular de este soluto. Me dice que voy a calcular M2 en mi fórmula, ¿ya? Entonces, vamos a poner la segunda parte. Entonces, ocupamos la misma fórmula. Delta TV es igual a KB por 1000 por masa del soluto, masa del solvente, por el peso molecular del soluto. Ya, yo tengo todo ahora en este caso. KB que hace su valor, porque es mi mismo solvente, que sería el tetracloruro de carbono. Ya lo tengo KB. Lo que me pregunta ahora es el peso molecular 2, que sería el peso molecular del soluto. ¿Cómo despejo eso? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces mi peso molecular 2, M2, despejando sería igual a KB por 1000 por el peso del soluto dividido entre delta TV por el peso del solvente. Entonces, reemplazando yo tendría de la siguiente manera. M2 KB, mi dato 6,43 grados centígrados por gramo dividido entre mol por 1000 por W, peso del soluto, 0,631 gramos dividido entre delta TV, que ya lo tenemos, no estaba dando ese dato, ¿no? 0,592 grados centígrados. Y dividido entre el peso del solvente, que sería 120. Como nos dice el doble, es 120.
Anteriormente teníamos 60 gramos. Entonces, simplificando los datos tendríamos grados centígrados con grados centígrados. Se va. Y gramos con gramos. Entonces me va a quedar mol de gramos sobre mol. Unidades de peso molecular. Entonces mi masa, perdón, mi peso molecular del soluto sería dividido entre 0, 631. 57,11. 68. 57. Creo que le metí mal la procesora. Un ratito. Dividido entre 120. Sí, 57,11. Sí. Sí, auxiliar. 11 gramos mol. ¿Ya? Ese sería entonces el peso molecular de mi soluto desconocido, que tenía este peso, ¿no? De 0,631. Nada más. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? Hasta aquí sería todos los ejercicios de este parcial. A esto más le saco foto. ¿Quién es del tema de líquido? Sí, es el de líquidos, es de exactamente... ¿De solución? No, este último no, este último era de soluciones, es de propiedades coligativas. Pero no avanzamos. Algunos, por ejemplo el de la doctora Marvel, creo que van a dar este tema, si no me equivoco. Con Efraín vamos a dar solo hasta líquido. No, está bien, entonces. Ya vieron dos ejercicios. Si no me equivoco, también vieron el de calor de vaporización, también cuando la presión de vapor, que es aumentada también con la temperatura. ¿No ven? En la tarde con ángulo lo estaban viendo, si no me equivoco. Esperen un ratito, chicos. Sí. Sí, con eso, por eso traté de avanzar algo diferente, así para que tengan más ejemplos de los ejercicios diferentes. Esperan un ratito. Gracias. De verdad. Voy a un ratito ya conectarme para sacar la captura, no se vayan, porfa. Uy, ¿qué pasó? Daniel Matías ya nos